Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a contar una cosa que he pensado muchas veces en decirte, porque cuando nosotros empezamos a hacer el podcast, como realmente no sabíamos que íbamos a estar 226 episodios... 226, madre mía. Como no imaginaba que iba a estar 226 episodios, al principio cogíamos mucho de tu artículo y lo mezclábamos para hacer un solo podcast. Y era un solo podcast a lo mejor de 20 minutos, que luego no hemos enrollado mucho más. Y uno de esos primeros que empezamos a trabajar fue el de Manuel Agustín Heredia, que realmente, entiéndeme, duró muy poco para lo que acabamos acostumbrándonos luego a hacer. Claro, es que además era una parte muy pequeña de la vida de Manuel Agustín Heredia, porque era una curiosidad, era la leyenda esa de que los hijos gitanos, es decir, gente de su fábrica, trabajadores de su fábrica, tanto de la Concepción, no, que estaba en Marbella, pero de la Constancia, los que se decía, bueno, que mandaba al extranjero para que aprendieran las técnicas de fragua. Pero es verdad que queda... Y yo solo tengo pendiente el gran capítulo para hablar de Manuel Agustín Heredia. Lo que quiero decir es eso, que hay muchos episodios de la vida de Manuel Agustín Heredia que dan para podcast y que hoy es un ejemplo de eso que vamos a ir recuperando. Se puede seguir troceando su vida perfectamente. Y yo creo que hoy es una buena oportunidad y lo lógico sería pues empezar cómo empezó Manuel Agustín Heredia a hacer fama, a hacer fortuna en Málaga. Y eso es lo que nos va a contar en un artículo maravilloso que escribió este verano Fernando Alonso. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Otra vez estamos aquí, grabando otro podcast más. Y hoy además para hablar de uno de nuestros personajes favoritos. Pues estábamos comentándolo fuera de micrófono, que nos caen bien los Heredia, ¿verdad? Sí. Y a mí, si yo pudiera cenar con Manuel Agustín Heredia, vamos, yo daría un mes de mi vida. Te lo digo en serio. ¿Sí? Yo pudiera cenar con un día, conocer a Manuel Agustín Heredia y poder estar con él una tarde y conocerlo en persona y... Sí, que sería te maravilloso. Bueno, yo lo tengo claro con quién. Tú con Amalia. Yo con Amalia. Sin duda. Con su hija. Que dicen que fue la que heredó verdaderamente... El talento del padre. El gran talento del padre fue Amalia. Más que talento era la visión de las cosas. Sí. Pasa que era mujer. Y claro, pero la familia siempre la regía un hombre, según la visión de la época. Lo que pasa es que ella tuvo suerte y mano izquierda. Suerte porque dio con un hombre que realmente le dio su lugar, que fue Jorge Loring. Y después, una cosa que a mí me fascinaba de ella y que yo ejecuto, yo afortunadamente hoy son otros tiempos, ¿no? Pero que era el de no pedir permiso. Totalmente. O sea, es decir, dar por hecho las cosas. Entonces, Amalia aplicó eso a todas las esferas de su vida, a la del coleccionismo, a la del arte, a la del mecenazgo, a la de la política, a la de todas esas cosas, a la de la gestión de la familia. Y ya hemos hablado a la de la gestión de la familia, el cabeza de familia era, a ver, sin despreciar la labor enorme de Jorge, pero era Amalia. Sí. Bueno, lo que pasa, y en ese sentido Jorge fue generoso y yo creo que fueron un equipo pues espectacular, porque es que tú no podías perder el 50% del equipo. Claro. Y que no creo que sea casualidad que su hija Concepción, si no me equivoco, fuera la primera mujer que habló en el Congreso de los Diputados. Efectivamente. Sí, efectivamente. Que lo hemos contado también. Quiero decir, no creo que sea casualidad en esa manera también de hablar de romper ese techo de cristal, de no pedir permiso, de dar las cosas por hecho. Entonces no creo que sea casualidad también que precisamente sea su hija la primera mujer que llevó a hacer Heredia, Heredia lo heredó su hijo mayor, Manuel, que se suicidó en una cacería en Motril y todo eso, y luego Tomás hizo lo que pudo. Pero yo creo que si Amalia hubiera sido Amalio, y hubiera dado yo creo que porque en la familia de Heredia, todo lo que era su riqueza y su fortuna y su patrimonio se desintegró prácticamente a principios del siglo XX. En una generación. Cosa que no pasó con los Larios. Hoy vamos a hablar entonces de ese principio, ¿no? Por las ramas. Sí, pero es que claro, cuando por hablar del personaje. Hoy vamos a hablar de que tenemos debilidad. Tenemos debilidad por Manuel Agustín Heredia, que ilustre riojano también, de Rabanera de Cameros. Que por cierto, en el artículo hay una foto, la foto que arranca el artículo es una foto de Rabanera de Cameros. Que me llama la atención porque no la he visto. Es una aldea, o sea, es una cosa diminuta. Claro, era, una aldea. Nada, no tiene ahora mismo ni 100 habitantes. Este verano, al mismo tiempo que hacía los artículos de A la sombra de la historia, he terminado un libro que estoy haciendo sobre los Cameros, que va a salir a principios del año que viene. Y lo contaremos también. Y seguro. Es curioso que los cameranos que vinieron a Málaga, los cuales fueron los más famosos, Larios, Heredia y Félix Sainz, son los tres más famosos, venían de Laguna de Cameros, que ahí venían los Larios,
Rabanera de Cameros, que es el pueblo de Heredia, y Félix Sáenz, San Román de Cameros. Bueno, pues los tres pueblos están en un pañuelo. La distancia que hay de Rabanera de Cameros a Laguna de Cameros, 5-6 kilómetros. Nada. El pueblo de los Larios y el pueblo de los Heredia están en lo más alto de la Sierra de Cameros. Y de ahí llegaron todos. O sea, que es que en realidad eran, aunque fueran de diferentes pueblos, Lario y Heredia, sus pueblos estaban a 6 kilómetros. Sí, sí. O sea, que es que... Y además probablemente se conocieran. La familia seguro. La familia seguro. Sí. Ese primer viaje que tú cuentas desde lo alto de la serranía de Camero hasta Málaga, Manuel Agustín Heredia lo hizo con 15 años, pero no lo hizo a Málaga precisamente. Lo hizo a Vélez Málaga. A Vélez Málaga. Y Lario es lo mismo. Lario debió llegar, si no 1801... 1800 poco, llegaron más o menos por la misma fecha. Es muy paralelo, el inicio de los Larios y Heredia es exactamente el mismo. Sí, lo que pasa es que Heredia era un poco mayor que Martín. Sí. O sea, es decir, viene Manuel Agustín Heredia a Málaga y viene también el padre de los Larios. Pablo Larios de las Heras. Pero bueno, Pablo Larios de las Heras con su hijo mayor, que era un matrimonio diferente, Manuel Domingo. Bueno, pero el caso es que los Larios y los Heredia llegaron a Málaga en fechas muy parecidas. Sí. Y Heredia se estableció en Vélez, Málaga. La razón era porque venían siempre a casa de un familiar. Era lo que se llamaba una prebenda. Esto antiguamente se llamaba una prebenda y era que se conseguía un puesto de trabajo, pero claro, se le enseñaba un oficio al niño. Estamos hablando de que Manuel Agustín Heredia se vino con 15 años, más o menos. Se venía con un puesto de trabajo a cambio de comida y de casa, es lo que se llamaba una prebenda. Y se vino a Vélez, Málaga. Estas cosas nos las cuenta María Pía. Nos lo cuenta María Pía, la nieta, que nos contó cosas maravillosas. Sí. Y luego la ha documentado Cristóbal García Montoro. O sea, que lo que decía María Pía, Cristóbal García Montoro ha documentado toda esta serie de afirmaciones. El caso es que empezó a trabajar en Vélez, Málaga. Yo no sé si era una tienda, si era una casa de comercio o qué tipo de establecimiento comercial. Según María Pía era una tienda. Pero parece ser que podía ser algún tipo de establecimiento comercial que se dedicara también más a algo de importación, exportación, algo más de comercio al por mayor, sí. ¿No? Algo lo que se llamaba entonces una casa comercial. Y esa casa comercial era de era un pariente. Se llamaba este hombre José Antonio Fernández. Y claro, teniendo en cuenta que el padre de Heredia era Fernández de apellido y que eran del mismo pueblo, Rabanera de Cameros, pues algún tipo de relación tenía que haber algún tipo de parentesco. Aquello me lo contó a mí muy bien cuando me metí a fondo en la historia de Félix Sáenz para la charla de la Malagueta. Que por cierto, Curro, recuérdame que al final del capítulo dejemos el aviso. Tenemos un anuncio que recuérdamelo, sí. Yo me encargo. La próxima charla. Yo me encargo. Claro, resulta muy curioso en aquella época donde no existía, es decir, donde la forma de comunicarse era bastante más complicada. Y es que me contaba Javier Gancedo que existía un compromiso tácito y explícito entre los cameranos que se iban una vez que hacían fortuna, se establecían, tenían cierto desahogo económico, traerse a otro camerano para volver a darle o para devolver en la forma de otra persona la oportunidad que ellos habían recibido y que estaban aprovechando. Entonces, por eso, por ejemplo, Félix Sáenz empieza en Úbeda. Empieza en la provincia de Jaén y poco a poco eso, pues viene primero Manuel Agustín Heredia a esa casa de comercio con una especie de acuerdo ya cerrado con otro camerano, porque hay que recordar también que Manuel Agustín Heredia viene porque es huérfano de madre. Entonces, es decir, viene también con unas circunstancias especiales. El hecho es que viene aquí, probablemente dormiría en la tienda o en la casa de comercio a cambio de comida y no venía a currar y a hacer su nombre. Y efectivamente se puso a currar y antes de que esa pareja que lo prohijó, que por supuesto quería que se quedara con el negocio, en un abrir y cerrar de ojos, Agustín Heredia dijo: oye, pues yo me voy a Málaga y voy a probar la aventura de la capital. Pero sí que es cierto que funcionaban así las cosas. Era como una especie de cadena de favores. Efectivamente. Y hay que tener en cuenta que Málaga tenía unas posibilidades que no tendría Vélez Málaga. Claro. Aún siendo Vélez Málaga, él se fue primero a Vélez Málaga y cuando vio las posibilidades, estuvo en Vélez Málaga 3-4 años, o 5 años, sí. No estaría más tiempo. Es que con menos de 20 años ya era alguien en Málaga. Efectivamente, lo mínimo. Y al parecer se asoció al yerno del que la había acogido en Vélez Málaga. José Antonio Fernández tenía un yerno, que era Manuel María Fernández, y se asoció con él y se vino a Málaga en 1805. Que yo he apuntado en el artículo que estos años no eran años especialmente fáciles, porque en 1805 tenemos una epidemia de ¿cómo era?
Sí, de pecho, de fiebre amarilla o de cualquier fiebre cosa. Amarilla, que fue la epidemia más mortífera que ha habido en Málaga en el siglo XIX con diferencia. Vómito negro. Tengo yo aquí que yo no sé si murió miles de personas. Y además hubo terremotos ese año 1904, un desborde del río Guadalmedina y luego en 1808 la Guerra de la Independencia. Entonces estos años no fueron años precisamente fáciles para iniciar, pero dicen muchas veces que en época de crisis es cuando son las oportunidades para personas tan inteligentes y tan trabajadores como... Y él la supo aprovechar, y tú hablabas de la Guerra de la Independencia, y él aprovechó a fondo la Guerra de la Independencia. O sea, porque tenía esa visión tan audaz, tan arriesgada, tan... Yo creo que Manuel Agustín Heredia se diferenciaba de Larios en que era un tipo muchísimo más arriesgado, mucho más valiente y tenía mucho menos miedo a perderlo todo. Completamente de acuerdo. O sea, era mucho más arriesgado. Los Larios han sido siempre mucho más conservadores. Sí, yo creo que y él no tenía han ido miedo, más con pies de plomo. Él no tenía miedo a equivocarse y él no tenía... Él llegó aquí a Málaga con el hecho de no tengo nada que perder. Y entonces en ese nada que perder lo gana todo. Y de hecho, en muchas de las biografías de Manuel Agustín Heredia, ya que estamos hablando de los inicios, se dice que una vez que viene aquí a la capital y empieza esa Guerra de la Independencia, él la primera fortuna la hace con el contrabando, como hacían muchos en aquella época. Pasa que es decir, estaría bien, estaría mejor, estaría peor, pues, pero es verosímil que Manuel Agustín Heredia hiciera fortuna con el contrabando, entre otras cosas porque además en uno de sus viajes a Marbella él se da cuenta de que la Guerra de la Independencia está a punto de terminar. Él ahí ya era, bueno, pues una persona influyente, viene a Málaga, hace las compras que tiene que hacer, hace las compras de tierra que tiene que hacer, que le pueden beneficiar una vez que la guerra termine, y ahí eso fue, bueno, pues, perdón por la expresión, pero un pelotazo espectacular. Claro. Porque tenía esa información privilegiada. Claro, él tenía esa información privilegiada y probablemente empezara pues con el contrabando. Claro, estas cosas antes no se contaban tanto, pero es verdad que los propios documentos notariales vienen ese tipo de cosas, que efectivamente él se dedicaba por el contrabando de lo que era el producto más preciado en aquella época, que era precisamente las armas, que también lo hicieron los Larios, pero los Larios saben que se establecieron en Málaga, Gibraltar y Cádiz, ahí tenían lo mismo. Entonces en la guerra pues todos los circuitos comerciales han quedado destrozados, entonces claro, todos los productos de primera necesidad valen mucho más, y las armas, entonces él traficaba con armas con los ingleses, con los franceses, hacía todo eso, y por eso un general inglés es cuando le otorga la explotación de las minas de grafito de Ojén en Marbella, que Heredia siempre lo puso esto en el inicio de su fortuna. Él no dijo que fue según él fue en 1810 cuando le dan la concesión de la explotación de esas minas de grafito. Que eso se lo dan como un favor, un trato de favor. Claro, como un premio a todos los servicios prestados que ha ido. No le pueden pagar en especie, bueno, pues le pagan al final en el derecho el permiso de explotar una mina que al final trajo después, bueno, pues todo lo que vino, ¿no? Con la ferrería y con el trabajo del hierro. Luego también otra cosa que no hemos dicho es que los cameranos, cuando llegaban a Málaga y se comenzaban a independizarse, primero llegaban como dependientes, aprendiendo el oficio. El siguiente paso, antes de establecerse, era asociarse con otro. Cuando ya llevaban un tiempo, en los comercios malagueños eran 10, 15 años, gente como Heredia con 5 años le bastaba. Se asociaban a otra persona, claro, porque con mis ahorros y los ahorros de otro montamos una sociedad. Entonces él se asoció a Manuel María Fernández, que era el yerno de su antiguo jefe en Vélez, Málaga. Y fundaron en 1813, estamos hablando, en 1812, una sociedad entre los dos, que al año siguiente disolvieron y que habían multiplicado las ganancias por 15. O sea, en un año, de 1812 a 1813, habían multiplicado las ganancias por 15, lo cual estaba entre los dos. Y ya Heredia se separó. Ya fue cuando se casó con Isabel Ibermón al año 13, y ya se estableció por su cuenta. En la tercera fase ya. Por contextualizar, el final de esa guerra, en 1812... quiero decir, por eso incidimos tanto en que no podemos decir abiertamente que fuera por un 13-14, la guerra acabó el 14 me más refiero o menos, que estaba ya acabando, y por eso no podemos decir con conocimiento de causa que hubiese algún tipo de relación con de extraperlo, de contrabando, pero es que todo hace indicar que moviéndose por Gibraltar en esa situación y moviéndose en el ambiente que se movía, que era algo inevitable. Al final en el sur de España, y sobre todo también con el carácter portuario de Málaga, de Cádiz, de Gibraltar, era muy fácil
Era muy fácil dedicarse a eso. Exacto. Y después también conociendo la personalidad de Manuel Agustín Heredia, yo cuando digo muchas veces que empezó con el contrabando, no lo digo como algo criticable ni... No, estamos hablando de un arranque de siglo que fue absolutamente devastador después de una guerra, oye, y cada uno se buscó la vida como... Él después, bueno, por supuesto, más allá de eso, hizo fortuna. Se supo asociar, por supuesto que se supo asociar en contraposición con los Larios, que lo hablábamos antes. Los Larios se asociaban entre ellos. O sea, es decir, viene Pablo Larios de Cameros, de su pueblo en concreto de Cameros, viene con sus hijos, y entonces se distribuyen entre Cádiz, Málaga y Gibraltar, y los hermanos se asocian entre ellos. Los Pablos se quedan en Gibraltar, padre e hijo, y se asocian entre ellos. Manuel Domingo se viene a Málaga y se asocia con Juan, con otro de sus hermanos pequeños, y Martín, Pascuala y el otro hermano que ahora he olvidado el nombre, se quedan en Cádiz y tienen ahí su primera sociedad. Por eso yo creo que eso determina mucho. Tres sociedades. Efectivamente, una en Málaga, otra en Cádiz y otra en Gibraltar. Y yo creo que eso marca el resto de tu vida a la hora de funcionar y a la hora de establecer relaciones industriales, personales, todo tipo de alianzas. Por eso los Heredia y los Larios son tan diferentes, porque la Heredia va buscando, bueno, otros socios que no tienen nada que ver con él. El Heredia va a complementarse. Por eso Heredia multiplicó por 15 y los Larios no multiplicaron por 15, pero mantuvieron toda esa fortuna muchísimo más tiempo, por supuesto, hasta ahora. Bueno, y por contar el final de la película, Heredia se convirtió antes de morirse en el hombre más rico de España. Sí. Que tiene el hombre más rico de España, no de Málaga ni de Andalucía. Estamos hablando de... Yo conservo la esquela de ABC, de Manuel, de ABC, no, del periódico de la época, que era similar al ABC, y Manuel Agustín Heredia pone el primer capitalista de España. Efectivamente. Y ese fue el final de la película. Sí. El caso de lo que estabas hablando tú, Ana, muy bien de las sociedades. Esta sociedad que fundó en 1812 con su antiguo, con el que era el yerno de su antiguo socio, Manuel María Fernández, ha dejado, luego se disuelve la sociedad y ha dejado una serie de documentos que se han ido conservando en los archivos notariales de la disolución de esa sociedad. Cuando se hace estos documentos, lo ha consultado don Cristóbal García Montoro y luego también Manuel Muñoz, el que habla directamente del contrabando. Y gracias a esos documentos de la disolución de la sociedad, nos enteramos qué había hecho esa sociedad durante ese año. Y para que veamos, se dedicaba, tenía ya comercios con Brasil y con lugares con Brasil, con Londres y con San Petersburgo en 1812-13. ¿no? Con San Petersburgo, que mucha gente pensaría todavía que la Tierra era plana. O sea, que con Londres, pero yo no sé. Y aparte del grafito de la mina de Marbella, se dedicaba a vender de la tierra vinos, aceite, pasas, frutos vinagre, secos, aguardiente, todos los frutos secos que tú quieras. Y luego importaba cosas que faltaban aquí: cacao, azúcar, ron, tejidos ingleses y una serie de la seda, una serie de productos que eran muy valorados. Entonces él se dedicaba a vender lo que sobraba aquí y a comprar lo que faltaba aquí. Claro. La mantequilla. Bueno, la mantequilla de el nombre del clan de la manteca viene precisamente de ahí. En algunos, ahora me estoy leyendo un libro que me encanta, un libro fabuloso que se llama Las hermanas Livermore, de Luis de Orueta, que dice que la mantequilla no era de Hamburgo, que la mantequilla era inglesa. Entonces, cuando se casa Manuel Agustín o Tomás Livermore y su mujer, Petronila, dice que la mantequilla la traen de Inglaterra y que empiezan a traer mantequilla porque algún familiar de ellos le pide todos los días porciones de mantequilla, y ellos hartos, pues deciden importar esa mantequilla que luego dio origen al clan de la Alameda o al clan de la Manteca, como lo apodó Serafín Esteban. Es un libro muy interesante, te tengo que pasar la referencia. Porque porque además disecciona muy bien el árbol genealógico de los Livermore, que nada más con esas 6 hijas que se casan con esos 6 hombres, pues es una locura. Bueno, también tiene sentido que la referencia de mantequilla, en este caso, la que tienen es quizás la que conozcan, ¿no? La que yo, de su origen británico, me refiero. O sea, efectivamente. Yo tenía entendido y he leído... Es verosímil, ya que hablamos siempre de lo verosímil, pudo ser perfectamente de Alemania o de Inglaterra. Sí, totalmente. Porque también son... Sí, y de hecho se vendía en calle San Juan, y en la Casa Prolongo y todo eso se vendía, efectivamente. Y era lo de la manteca o la famosa oligarquía de la oligarquía de la Alameda, el clan de la Alameda o el clan de la Manteca. De la Manteca. El caso, si yo decía antes al principio del podcast que si yo
cenaría un día con Manuel Agustín Heredia, yo creo que Manuel Agustín Heredia no le daría tiempo, porque estaba todo el día viajando, metido en negocios, es lo que se llamaría hoy. Yo creo que tendría que ser un tipo divertido. Mucho. Él le gustaba mucho, como dice, jugar a las cartas. Yo creo que tenía que ser, los caballos. Yo creo que me hubiera caído bien. Los caballos, sí. Entonces dice, claro, que él, muchas sociedades, esta la disolvió y dejó un documento, pero cuando la constituyó, la constituían de palabras. O sea, la palabra de ellos valía mucho más que cualquier documento. El contrato. Y contaba María Pía que muchas veces llegaba a Málaga, que venía a lo mejor de Marbella. Él vivía en calle Álamos, enfrente de donde vivían los Livermore, antes de irse a vivir a la Alameda. Cuando recién casado, estamos hablando del principio de su fortuna, 1813, 1814, y entonces allí vivió varios años. Entonces dice que cambiaba los caballos y se iba corriendo a Vélez Málaga a seguir negociando, que no tenía ni tiempo. Y lo que tú has contado, efectivamente, de cuando tiene información privilegiada de que va a terminar la guerra de la independencia, pues aprovecha para hacer una serie de compraventas, claro. Pero él tiene esa información privilegiada, yo he llegado a leer en algún documento histórico, porque lo apresan camino a Marbella. Sí, seguramente. Y él consigue, con su labia, con sus recursos, con su... Él consigue... Por eso hablan del contrabando y qué ocurrió en aquel momento. Porque no sé a qué tipo de acuerdo llega pues, con esa gente, o que lo quería apresar, o que lo quería alistar para los estertores. Es que yo me he leído eso en el libro de María Pía. Lo apresan para que se unan los estertores de la guerra. Lo que quieren realmente es alistarlo. Y al final él los convence para terminar, o sea, él no se alista y al final termina haciendo negocios con ellos. Claro, ellos también ganan. Claro. Ellos le dan la información y él se pone de acuerdo con ellos para hacer un negocio de eso y que terrenos. Los captores, o los castores entre comillas, también hagan su parte de... Pero era un tipo sumamente inteligente. Sumamente inteligente. Y crisis es oportunidad. Y entonces él aprovechó estos periodos de crisis, guerra de la independencia, todo esto para comenzar. El problema es que luego a él se lo comió la crisis también. Sí, bueno, ya. Pero bueno, diversificó tanto que... Sí. Pero él sí murió siendo... No, él se murió siendo rico. Completamente rico. Él se murió sin darse cuenta de nada. Yo he contado algunas veces anécdotas, le hemos contado que también, y podemos contarla para que se vea la mentalidad. Esto lo cuenta Manolo Blasco. Manolo Blasco en su libro de Málaga a principios de siglo, que había llevado, creo que era a Cuba, un barco lleno de pastillas de jamón. De estas que fabricaban allí en la Alameda de Colón. Y claro, y le escribieron diciendo que mire usted que no vendemos ninguna pastilla aquí en Cuba. Y la respuesta de Manuel Agustín Heredia dice: regala todas las pastillas que envío para allá otro barco. Que eso es una mentalidad completamente moderna. Claro, ¿por qué no compraban las pastillas? Crea la necesidad. Porque no usaban pastillas de jamón. Entonces, en el momento que regala las pastillas, crea la necesidad y uy, qué útil es esto, qué bien me viene. O sea, una mentalidad completamente moderna. Otro diría, ay, qué ruina, no vendo ninguna. Era una mentalidad completamente moderna, ¿no? Muy adelantada a su época. Y esto que tú has contado de diversificar y de establecerse aquí y allí, que es lo que hacía con su primer socio. Uno estaba en Málaga y se llamaba Fernández y Cía. Luego Heredia estaba en Gibraltar y se llamaba Heredia y Cía. Y estaban asociados, como tú dices, con los labios, entre ellos. Entonces se dedicaban a todo esto, al comercio. Interesantísimo. Es interesantísimo. Tenemos muchas más... Pues eso, pequeñas historias, pequeños capítulos de la vida de Manuel Agustín Heredia, que luego, como veis, podemos liar hablando también de Amalia o de cualquiera de los hijos, pero que creo que queda un podcast muy chulo. Seguiremos hablando, pero sí es que es una fuente inagotable. De verdad que sí. Es una fuente, cada vez que está ante ese enorme pastel que representa la vida de Heredia, es que coges un trocito y es que te salen más cosas. Sí. Y es absolutamente inagotable. Yo digo también que alucino con que hayamos estado 1 minuto y medio hablando de mantequilla del siglo XVIII, XIX, bueno, y que la gente nos escuche y esté interesada. Eso es que ¿sabes qué pasa? que aquello fue un símbolo. Totalmente. Es que no era una tontería, es que aquello era muy simbólico, porque nada más podían tomar esa mantequilla pues la gente que se la podía permitir. Bueno, era un producto absolutamente exótico y de lujo. Quiero agradecerlo porque muchas veces nos metemos en el debate, pero que no nos damos cuenta de que estamos hablando de mantequilla de hace 200 años y igualmente nos interesa y la gente lo escucha y le interesa también. Así que es un lujo, de verdad, pasar estos ratitos. Ha sido genial. Oye, voy a aprovechar para mi charla. Eso te ¿vale? Voy a decir, exacto. 8 de octubre, miércoles, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural de La Malagueta. Seguimos ya arrancamos el pasado 24 de septiembre con la historia de Armengual de la Mota y de Molina Lario. Y ahora vamos a hablar, voy a hablar de una parte que me encanta, que es un capítulo de Crónicas Negras, es decir, cómo se ajusticiaba en Málaga, todo el tema de la cárcel, el ojo por ojo, dónde estaban los puntos de tortura y de ajusticiamiento, la horca en Puerta del Mar, historias reales que ocurrieron, de también cómo funcionaban las órdenes religiosas que se encargaban de recoger a los ajusticiados y a los heridos, y sobre todo también en qué situación quedaban las familias de los
que eran ajusticiados en Málaga de determinada manera. Así que para los que les interesen, estaré allí en la Malagueta hablando a las 7 de la tarde, miércoles, día 8 de octubre. Voy a decir dos cosas. Una, esos capítulos, cuando lo hemos grabado en el podcast, son de los más escuchados con diferencia. Efectivamente. Y Ana siempre se prepara más contenido, imágenes e información para las charlas. Así que punto número 2, que no lleguen tarde, que lleguen a tiempo. Sí, que lleguen a tiempo. Porque se llena. Sí, Así que efectivamente. hay que dar consejo. Fernando, mil gracias. Nada, muy bien. Fernando, siempre es un placer, seguiremos hablando. Y hablando de Veredas es una fuente totalmente. inagotable. Sí. Bueno, Fernando, si tú y yo cenáramos con Amalia los volveríamos locos, ¿eh? Yo creo que los volveríamos locos. Pues sí. Sería muy chulo, de verdad. Sí, estaría muy guay. Haríamos un buen podcast con ellos, ¿eh? Sería maravilloso, sí. ¿Te imaginas? Ese viaje en el tiempo. Muchísimas gracias de corazón, de verdad. Muchas gracias, Fernando. Y a ti, Ana. Ana, vamos a intentar cenar con más personajes malagueños a lo largo de la historia. Así a ver es. si podemos conseguirlo. Que luego nos lo estamos ganando después de tanta hora hablando de ellos. Ana, mil gracias de corazón. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.